Plantard creó una organización de nombre el Priorato de Sion. Básicamente, esta organización argumentaba que los descendientes de Jesús se habían mezclado con la dinastía merovingia y que el mismo Pierre Plantard era descendiente de ellos. Debió encontrar evidencia de que María Magdalena dio a luz a los hijos de Jesús y que con eso chantajeó a la iglesia en Roma y por ello tenía mucho dinero. En 1956, en Francia, un verdadero personaje llamado Pierre Plantard. Se sabe que a lo largo de su vida, Pierre creó y participó en varias organizaciones racistas que buscaban obtener beneficios económicos, partiendo de mentiras históricas. La gran idea de Plantard fue la de ocultar documentos falsos en una biblioteca francesa y con el tiempo hacerlos pasar por verdaderos. Pierre seguiría con su vida como charlatán profesional, inclusive presumiendo poderes de clarividencia, aunque esta supuesta habilidad no le sirvió para prevenir que en 1993 las autoridades francesas entraran a su casa buscando evidencia, pero no sobre el priorato de Sion. Las autoridades investigaban a otra persona, Roger Patrice Pellat, quien estaba envuelto en una serie de escándalos político-financieros. En 1989, Plantard había dicho que Roger Patrice fue gran maestro del priorato de Sion, por lo que el juez ordenó el allanamiento de la casa de Plantard en busca de evidencia. La policía no encontró ninguna evidencia sobre los escándalos político-financieros, ni siquiera sobre el mismo Patrice, pero sí encontraron montones de documentos de diversas organizaciones ficticias y teorías conspirativas que terminaron por desacreditar a Plantard, quien tuvo que aceptar que todos sus dichos, incluido el del priorato de Sion, eran falsos. Pierre Plantard murió en el año 2000, considerado por casi todo el mundo como un charlatán. Y digo por casi todo el mundo porque ya en 1982, 3 escritores y periodistas, Michael Bajan, Richard Clay y Henry Lincoln, encontraron en una biblioteca francesa los documentos que Plantard había depositado para dar cierta veracidad a su mentira del priorato de Sion, documentos que ya habían sido descalificados para ese entonces. Estos investigadores, sin embargo, dieron por cierta la información apócrifa de Plantard, y basándose en leyendas y conjeturas, escribieron un libro llamado, en español, El Enigma Sagrado, donde postulaban que Jesucristo había tenido hijos con María Magdalena y que el priorato de Sion sí existía y había sido fundado para ocultar a la descendencia de Jesús y protegerlos de la iglesia establecida, que intentaba matarlos. Otra leyenda que se ha alimentado de esta idea de los hijos de Jesús es la del párroco Berenger Saunier. Este cura vivió a finales del siglo XIX y principios del XX en la región de Rennes-le-Château, donde supuestamente pudo haber vivido María Magdalena, e inclusive sus restos, se dice, podrían estar enterrados ahí. Berenger se hizo famoso ya que supuestamente encontró un tesoro en la capilla que estaba a su cargo y utilizó el dinero para su beneficio propio. Cuentan los conspiradores que Berenger debió encontrar evidencia de que María Magdalena dio a luz a los hijos de Jesús y que con eso chantajeó a la iglesia en Roma y por ello tenía mucho dinero. Otra versión dice que Berenger era un párroco con muy pocos escrúpulos, que cobraba por los servicios litúrgicos y además recaudaba fondos para ayudar a ancianos y pobres, pero en realidad se quedaba con todo ese dinero, por lo que la iglesia terminó destituyéndolo. Pero esto no le importó a él ni a sus seguidores, ya que siguió predicando en su capilla privada. En el año 2008, el director de cine, Bruce Burgess, realizó una película documental donde supuestamente se encontraron los restos de María Magdalena y una serie de artefactos de la época de Jesús en ese poblado, Rennes-le-Château. La verdad es que algunos colaboradores, al paso de los años, aseguraron haber orquestado todo como una mentira para ganar dinero, pues los supuestos restos de Magdalena nunca fueron estudiados de forma rigurosa. Como dato curioso a todo esto, las autoridades de Rennes-le-Château han prohibido las excavaciones en la zona. Los seguidores de las teorías conspirativas dirán que es para ocultar la verdad,
pero la autoridad dice que es debido a que, gracias a toda esta publicidad de más de 50 años, el pueblo se llena cada año con turistas con la idea de descubrir los restos y tesoros de María Magdalena, llenando los terrenos de la localidad de agujeros que podrían llegar a ser peligrosos, además de causar problemas con las personas que residen en el pueblo. Hoy en día, muchos cristianos ya no ven con malos ojos el que Jesús pudiera haber tenido hijos. Al contrario, consideran que es algo que acercaría a la iglesia a los tiempos actuales, donde el cristianismo cada vez pierde más seguidores. La pregunta aquí es si la iglesia será capaz de cambiar al paso de la sociedad, por lo que no debería sorprendernos que en algunos años veamos un concilio donde se llegue al acuerdo de que Jesús tuvo hijos. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que lo mejor que le pudo pasar a la iglesia es que esta historia se haya popularizado en los últimos años, ya que ellos tienen la capacidad para usarla a su beneficio. Esta es una de las cualidades de las teorías conspirativas. Al estar basadas en mentiras y al estar al borde del límite humano de la verdad y la mentira, cualquiera puede acomodar su discurso para sacarles provecho.